¿Quiénes son los que están presentes que cursan semiología? Yo, Doc. Marchese. Sí, bien. Yo rendí hoy. ¿Rendís la semana que viene, mami? No, rendí hoy. ¿Ahí? ¿Cómo te fue? Sí. Bien. ¿Bien? Bien, por suerte. ¿Con quién rendiste? Con la doctora Mónica. Ah, bueno. Con ella creo que han estado... Pero ¿sos alumna de quién? ¿No sos alumna de Mónica? No, de la doctora Verónica García. Bien. Ahora hago una pregunta. Solamente Ana María, después tengo, acá en lo que yo veo, a ver, Leonela Aranda. ¿No estás cursando vos, mija? Leonela Aranda. ¿Qué pasa? ¿Aprendió la cámara y no está? A ver, vamos anotando. Les voy a pedir, por favor, que no prendan la cámara y se manden a mudar, porque son picaronas ustedes. A ver. María Emilia Sosa, ¿está? Juliana Álvarez, chicos, las chicas que yo estoy nombrando. Franco sé que no cursa, pero esta chica, Juliana, que no es la que rendiste hoy, Juli. Sí, yo soy Doc. Bien, Juli, bien. María Carla Páez. Hola, Doc, yo tampoco rindo. No estoy cursando, digo. ya te me estás volviendo loca. Ajá, no estás cursando. Y eso que recién empezamos, ¿no? Eso, que recién empezamos. Sí. Está bien. Janet, ¿qué pasa? Yo no estoy cursando, tengo que rendir el final. Bien. ¿Y quién más está? A ver. Claro, porque al final, escúchame, las que he nombrado, que no sé, Leonel Aranda, ¿no saben si está cursando? No, ni idea, doctora. Ay, Dios. Ya me empiezan a hacer enojar. Ya saben ustedes que a mí se me sale la cadena y las empiezo a retar. A ver, vamos ahí anotando cuántas personas hay. 14. Vamos a esperar un poquito más porque la verdad que están bastante complicados, chicas. Entre los que tienen que rendir semiología, tienen que rendir oclusión. Y lo que pasa es que yo una vez que empiezo a pasar las imágenes, lamentablemente no les puedo dar entrada porque no las veo. Ese es el tema. Y espero tener buena conexión con internet, porque ayer el seminario ha sido un caos, por lo menos para mí, un caos. Se me congelaba la imagen, no me escuchaban, pero bueno, en un momento me doy cuenta que había 5 personas que estaban en casa utilizando el internet. Ahora ya lo reté a mi nieto, a mis hijos, a todos. Así que espero que no me prendan de ninguna computadora nada. Yamila Cruz. Me contó el doctor Rodríguez que el martes pasado también creo que él ha dado aftas y no sé qué otro tema más. Había solamente, no sé si me ha dicho 12 personas o 13 personas en la clase. Bueno, yo me imaginaba que en la clase de hoy no iba a haber ninguno, porque entre el parcial de semiología y no sé cómo se llama lo de oclusión, digo, bueno, voy a hablar sola en la clase. Esperamos unos minutitos más y vamos a comenzar. Porque la clase es medio larguita y me imagino que deben estar un poco cansaditos, sobre todo los que andan rindiendo todo. Lo que sí puedo decir que me han dicho los jefes que han estado bastante flojitos los parciales, ¿no? El doctor Anzonó creo que no tenía ninguna alumna aprobada.
tremendo. ¿Quién era la que la llamaba recién y no me contestaba? No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Aquí la anoté. Bueno, vamos a comenzar, chicos, porque si no, no terminamos la clase un poquito larga. Vamos a ver. Bueno, ustedes me dirán si pueden ver las imágenes. Sí, sí se puede ver, doctora. Bueno, querida, perfecto. Bueno, el tema de clase de hoy es desórdenes potencialmente malignos. Este tema lo ha dado el doctor McDonald como cierre de la campaña de cáncer la semana anterior. Pero bueno, yo quería ahondar un poquito más porque como la clase de él ha sido no solamente para alumnos, sino también para profesionales, por ahí él ha hecho mucho hincapié en las publicaciones y que es muy importante porque esas son cosas actualizadas, pero que en la mayoría de los casos tiene mucho que ver con el posgrado. Ustedes son de grado. Entonces yo quiero ahondar un poquito más y explicar un poquito más. Bueno, ustedes van a ver en esta primera imagen que tenemos tres tipos de denominación. Arriba, en rojo, hablamos de lesiones precancerosas y en rojo también de lesiones potencialmente malignas. Y finalmente, en blanco y en grande, hablamos de desórdenes potencialmente malignos. Y ya vamos a ver por qué. Antiguamente hablábamos de lesiones y hablábamos de estados o de condiciones precancerosas, después hablábamos de lesiones potencialmente malignas y hoy decimos desórdenes potencialmente malignos. Este tipo, perdón, que me estoy yendo ya a otro. Este tema de clase de hoy figura en el programa analítico de la materia, en el tema 15, donde habla de lesiones potencialmente cancerizables. Y habla de leucoplasia, de eritroplasia, de ulceraciones traumáticas crónicas y de queilitis crónica, que la vamos a ir desarrollando a medida que vamos, valga la redundancia, desarrollando la clase. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia. Este término de precáncer se remonta al año 1896, cuando un investigador denominado Dubreuil, en un congreso de dermatología que se realizó en la ciudad de Londres, denominó así a procesos cutáneos que él decía que tenían una manifiesta tendencia a transformarse en malignos. Y cuando hablaba de eso, hablaba del queratoma senil, hablaba del cuerno cutáneo, hablaba de la queratosis arsenical, es decir, la queratosis producida por la intoxicación con arsénico, hablaba de las leucoplasias y hablaba del xeroderma pigmentario o pigmentoso. En el año el término de precáncer está en íntima asociación a lo estadístico. Lo que es difícil precisar es qué porcentajes debe tener una lesión, una patología o un estado para ser considerado premaligno. Se dice que cuando ese porcentaje es
o está por encima de un 5% de transformación, una lesión debe ser considerada premaligna. ¿Están viendo bien cómo yo voy pasando las imágenes, chicos? Perdón. Sí, doctora. Bueno, corazón. Bueno, en el año 1972, en una reunión de investigadores sobre histología del precáncer, se dio como definición de lesión precancerosa a todo tejido alterado morfológicamente, en el cual el cáncer se produce más frecuentemente en la aparente contraparte normal. La Organización Mundial de la Salud las describe como el tejido alterado con mayor predisposición a la cancerización, es decir, lo que hemos dicho anteriormente, superior al 5% que el tejido equivalente de apariencia normal. Perdón, no sé por qué está tan sensible esto. Es un estado reversible y no implica necesariamente el desarrollo de una neoplasia. ¿Qué quiero decir con eso? Que el hecho de que un paciente tenga una lesión precancerosa no significa que siempre en la evolución va a desarrollar un cáncer, pero sí que tiene mayor probabilidad de desarrollar cáncer. En el año 1978, la OMS distinguió las lesiones precancerosas de las condiciones o lo que llamábamos antiguamente estados precancerosos. La OMS en ese año, estamos hablando del año 1978, cuando yo me casé, es decir, hace 40 y tantos años, la OMS decía que había una lesión y que había una condición precancerosa. Y decía que la lesión precancerosa era el tejido morfológicamente alterado que presentaba mayor tendencia a desarrollar o asentar un cáncer o un carcinoma de células escamosas, en su equivalente aparentemente normal. Incluía dentro de estas lesiones a la leucoplasia, a la eritroplasia y a las lesiones palatinas de fumadores invertidos o inversos. Y ya vamos a ver de qué se trata. Y la condición precancerosa decía que era un estado generalizado asociado a un riesgo significativamente elevado de desarrollar cáncer e incluía dentro de la condición a la fibrosis submucosa, a la queilitis actínica, al líquen y al lupus eritematoso discoide. Finalmente, en el año 2007, Saman, que es un asesor de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y sus colaboradores, consideraron que no se debe realizar la subdivisión o la división entre lesión y entre estado o condición, sino que lo correcto era referirse a todas las presentaciones clínicas, lesiones o estado, que conllevan un alto riesgo de cáncer. Y ellos decían que lesión o condición debían ser llamadas desórdenes potencialmente malignos. La Organización Mundial de la Salud incluye dentro de su clasificación de desórdenes potencialmente malignos a la leucoplasia, a la eritroplasia, a la eritroleucoplasia, a la fibrosis submucosa oral, a la queratosis del masticador de tabaco, a las lesiones palatinas en fumadores inversos, al líquen plano oral, que el doctor ya les ha hablado en clases anteriores, a la candidiasis crónica, a la glositis sifilítica, a la disqueratosis congénita, al lupus eritematoso discoide y a la queilitis actínica. Fíjense, esto que yo les pongo en rojo, el doctor Saman
considera y dice que la enfermedad de Graft versus Host, que es la enfermedad de injerto contra huésped, debería ser considerada en las próximas clasificaciones como un desorden potencialmente maligno. Y aquí vamos a algo que en este momento está bastante controvertido, y es la úlcera traumática crónica. La úlcera traumática crónica es una entidad muy conocida por la escuela argentina y que está luchando esta escuela argentina para que se la incluya dentro de los desórdenes potencialmente malignos y que en este momento, no está incluida. La irritación, ¿qué es la úlcera traumática crónica? Ya la vamos a ver más adelante y cuáles son las características clínicas que presenta. La irritación mecánica crónica de la mucosa se ha propuesto como un factor de riesgo para el cáncer. Vuelvo a repetir que esto es muy nuestro de la escuela argentina, pero que la OMS no la reconoce. Pero la evidencia disponible que hay hasta este momento es limitada y controvertida. Hay una última publicación de unos investigadores de la Cátedra de Patología de Córdoba que sugieren que la úlcera traumática crónica podría actuar como promotor del cáncer. Pero vuelvo a repetir, la evidencia disponible es limitada y controvertida. Hay otra publicación hecha por la Facultad de Odontología de la UBA, hecha por el que fue su profesor titular, el doctor Lanfranchi Tiseira, y la doctora Aguas, que en ese momento era su profesora adjunta, donde habla de lesiones premalignas o cancerizables de la cavidad oral y donde hace referencia a la úlcera traumática crónica. Ellos tienen un trabajo publicado retrospectivo, donde han estudiado 6.244 pacientes, y de esos 6.244 pacientes han registrado 107 casos de úlceras traumáticas, con 6 evoluciones a carcinoma, principalmente las úlceras que estaban localizadas en el borde de la lengua. Y vamos a comenzar a hablar de, en primer lugar, la leucoplasia. El término leucoplasia fue utilizado por primera vez por Schwimmer a fines del siglo XIX y procede de las palabras griegas leuco, que significa blanco, y placos, que significa placa. La Organización Mundial de la Salud en 1978 la define como una mancha blanca que no puede caracterizarse como otra entidad clínica ni patológica. En el año 1994, en Uppsala, un grupo de expertos en patología oral define a la leucoplasia como una lesión predominantemente blanca de la mucosa oral, que no puede ser caracterizada como ninguna otra lesión ni clínica ni histopatológicamente, y que tiene tendencia a la transformación maligna. ¿Cuál es la epidemiología de la leucoplasia? Cuando hablamos de prevalencia, hablamos de un 2.6%. La edad media de la leucoplasia es a los 60 años, y el sexo masculino suele ser el más afectado, aunque actualmente se ha incrementado su aparición en mujeres al generalizarse el hábito de fumar. Etiología de la leucoplasia. Nosotros a la leucoplasia la vamos a dividir en 2 grandes grupos, las de causa conocida y las de causa desconocida. Las de causa desconocida, denominada leucoplasia idiopática, representan entre un 4,2 y un 26%. Y las de causa conocida son aquellas asociadas al tabaco.
al tabaco en cualquiera de sus formas, cigarrillos, cigarros o pipa. El tabaco parece ser la causa directa de muchas leucoplasias. El tabaco actúa en este sentido a través de 3 mecanismos: físico, químico y mecánico. El físico por el calor que se desprende, el químico por los productos derivados de su combustión y el mecánico porque el paciente casi siempre coloca el cigarrillo, el cigarro o la pipa en una misma posición en el labio, por lo tanto produce un traumatismo. Con relación al tipo de tabaco utilizado, hay investigadores que han demostrado que los cigarrillos producen menos lesiones que cualquier otra forma. Estos cigarrillos producen menos lesiones leucoplásicas que los cigarros o las pipas. Pero cuando combinamos la pipa con los cigarrillos, se produce el mayor número de leucoplasias. ¿Qué importancia tiene el tabaco en la etiología de la leucoplasia? La importancia se ve confirmada por la mejoría y en muchos casos la desaparición de las lesiones cuando el paciente abandona el hábito del tabaco. Fíjense que hay otra forma de fumar que tiene el paciente y que es fumar candela para adentro, que es muy usual en las comunidades de la India, el Caribe y Sudamérica. Y este tipo de leucoplasia, es decir, el paciente fuma con el cigarrillo invertido, es decir, el cigarrillo hacia adentro de la cavidad bucal. Esto está íntimamente asociado a los carcinomas en el paladar. El tabaquismo se considera cada día más como un riesgo para la salud con un coste médico y social muy importante. Chicos, perdón porque hablo y tengo que tomar algo, tengo graves problemas con mis cuerdas vocales, tengo un engrosamiento en las cuerdas vocales, hay momentos en que me quedo totalmente afónica y ya estoy sintiendo que se me está secando la garganta. Bueno, seguimos con la etiología de la leucoplasia, el alcohol. El alcohol en la etiología de la leucoplasia es un tema controvertido, pero cuando al alcohol lo combinamos con el cigarrillo, se produce un efecto sinérgico. La infección por cándida. Entre un 7 y un 50% de las lesiones leucoplásicas están infectadas por cándida, especialmente la cándida albicans. Aunque en la mayoría de los casos esta infección suele ser secundaria a la instalación de la leucoplasia, existen datos que apoyan que la infección por cándida puede representar el primer factor o agente etiológico en algunos tipos de leucoplasia. Existen otros factores, estados generales como las deficiencias vitamínicas de la vitamina B12, del ácido fólico o de la anemia sideropénica, que producen atrofias a nivel de la mucosa bucal. Y si a eso lo asociamos a los factores locales, tenemos mayor probabilidad del asiento de una leucoplasia. Queratosis friccionales. ¿Qué son las queratosis friccionales? Son lesiones blancas que aparecen en áreas que son comúnmente traumatizadas, como son, por ejemplo, los rebordes edéntulos. Pueden ser la mucosa del labio, como en este caso. Acá estamos con los rebordes edéntulos, un paciente que no tiene y mastica con su reborde, come
con los rebordes. Entonces, en forma continua, está traumatizando esa mucosa y está produciendo las queratosis friccionales. Fíjense en ustedes que yo les voy a decir lo siguiente. Las queratosis friccionales están fuera del concepto de leucoplasia. Es decir, yo no puedo decir que una queratosis friccional es una leucoplasia. ¿Por qué? Porque cuando yo le saco la noxa o el agente que la está produciendo, estas queratosis friccionales desaparecen notoriamente. Ahora, fíjense en ustedes que hay autores que dicen que cuando las queratosis friccionales tienen mucho tiempo de evolución y aún eliminando el factor que las está produciendo, esas queratosis no desaparecen, en esos casos tendríamos que considerar la posibilidad de que sea una leucoplasia. Características clínicas de la leucoplasia. La leucoplasia modifica el color, el aspecto y la consistencia de la mucosa. El color, porque cuando yo veo la mucosa que está con una leucoplasia asentada sobre la misma, la voy a ver blanca. Blanco de intensidad moderada y distintos tipos de blanco. Blanco grisáceo, blanco amarillento, blanco verdoso. El aspecto, la mucosa pierde el brillo, cosa que no hace el líquen. La mucosa pierde el brillo, pierde la suavidad y la humedad natural que tiene. Y por supuesto pierde la consistencia. Hay un aumento en el espesor y en la consistencia de esa mucosa. Acá estamos viendo una leucoplasia en el reborde, estamos viendo una leucoplasia en borde de lengua, otra leucoplasia extensa. La necesidad de identificar correctamente una leucoplasia desde el punto de vista clínico ha llevado a los distintos investigadores a hacer distintas clasificaciones de la misma. Por ejemplo, el doctor Greenspan, fíjense en ustedes, que el doctor Greenspan clasifica la leucoplasia teniendo en cuenta la clínica y la histopatología. Y él dice que hay leucoplasia grado 1, grado 2 y grado 3. La leucoplasia grado 1 es una mancha y que si yo a esa mancha, que clínicamente la he diagnosticado como leucoplasia, le hago un estudio histopatológico, voy a encontrar una orto y una paraqueratosis y una ligera acantosis. La de grado 2, clínicamente hay una queratosis e histopatológicamente hay una hiperqueratosis marcada. Y la de grado 3, clínicamente es una verrugosidad e histopatológicamente es una hiperqueratosis con papilomatosis. Acá estamos viendo la leucoplasia grado 1 de Greenspan, que dice que es una mancha, la de grado 2, que es una queratosis, y la de grado 3 es una verrugosidad. Hay otro autor, que ustedes lo van a ver y lo van a leer por ahí, que es Bagnozzi, donde él la clasifica en simple, verrugosa y erosiva. Y si comparamos la clasificación de este autor con el de Greenspan, la leucoplasia simple de este autor corresponde a la de grado 1 y 2 de Greenspan. La de verrugosa corresponde a la de grado 3 de Greenspan. Y este autor dice que hay otro grupo, que es una leucoplasia erosiva, que si bien Greenspan no la reconoce clínicamente, él dice que la leucoplasia grado 1, 2 o 3 puede erosionarse. En definitiva, estamos hablando de la misma cosa. Hoy vamos a decir nosotros, según la última clasificación propuesta por Zaman, vamos a hablar de leucoplasias homogéneas y leucoplasias no homogéneas. Dentro de las no homogéneas vamos a hablar de la moteada, la verrugosa y la nodular. Estas son las no homogéneas, las que tenemos que tener cuidado con respecto a la evolución o a la probabilidad de transformación. Las no homogéneas
tienen una probabilidad del 0.6 al 5%. Y las no homogéneas tienen 7 veces más probabilidad de cancerizar que las homogéneas. Epa, había haciendo lío. Leucoplasia homogénea. El cuadro clínico común de una leucoplasia homogénea, ¿qué me dice? Corresponde a una placa blanca bien delimitada, de superficie lisa, en algunos casos, como en esta, de superficie lisa, o rugosa, a veces verrugosa, que puede presentar surco, puede presentar fisura, y que no se desprende por el raspado. Y está asentada o limitada por una mucosa de aspecto normal o ligeramente eritematosa. La lesión de una leucoplasia homogénea es totalmente asintomática. El paciente puede percibir la presencia de la leucoplasia simplemente por un cambio de consistencia en su mucosa, pero no porque le dé sintomatología. Acá estamos viendo otro tipo de leucoplasia homogénea, en algunos lados con fisura, otra leucoplasia que se extiende prácticamente en toda la extensión de la mucosa yugal, una retrocomisural, otra con el aspecto parqueteado de piso de parquet. Acá estamos viendo una leucoplasia moteada. Una leucoplasia donde hay una combinación de partes blancas o placas blancas y zonas rojas que corresponden a atrofia epitelial. Y la leucoplasia nodular es aquella leucoplasia que aparece como nódulos, como pequeños gránulos, que en algunos casos son totalmente blanquecinos y en otros casos puede haber una combinación de gránulos blanco y rojo, pero siempre asociada a la leucoplasia con zonas rojas o de atrofia. Hemos hablado de la leucoplasia verrugosa. La leucoplasia verrugosa es aquella que aparece como lesión en el metal, una verruga o verrugosidad, y que puede localizarse en cualquier sitio de la mucosa bucal. Acá estamos con una leucoplasia verrugosa en el reborde déntulo, estamos con otra que está en borde de lengua y extendiéndose hacia piso de boca. Y vamos a la leucoplasia verrugosa proliferativa. La leucoplasia verrugosa proliferativa, que fue descrita por Hansen, es un tipo muy agresivo de lesión, que es no homogénea, es multifocal, difusa y que de forma casi constante evoluciona a un carcinoma de células escamosas. Esta leucoplasia verrugosa proliferativa necesita, para ser diagnosticada como verrugosa proliferativa, tener una serie de criterios mayores y menores que son lo que les voy a anunciar en este momento. ¿Cuáles son los criterios mayores? La leucoplasia tiene que tener un compromiso de 2 o más sitios diferentes de la cavidad oral, los cuales generalmente pueden ser leucoplasias que localizan en encía, en proceso alveolar o en paladar. Tiene que haber existencia por lo menos de un área verrugosa. Las lesiones deben haberse engrosado y diseminado durante la evolución. Debe existir una recurrencia previa de la lesión, es decir, cuando yo la elimino, que vuelva a aparecer. Y el punto es, histopatológicamente, esa leucoplasia puede corresponder a una hiperkeratosis simple,
a una hiperplasia verrugosa, a un carcinoma verrucoso o a un carcinoma espinocelular, ya sea in situ o infiltrativo. Y los criterios menores serían la leucoplasia que mida más de 3 centímetros sumado todas las áreas afectadas. El paciente debe ser de sexo femenino o el paciente, mujer o hombre, debe ser no fumador. Y la evolución de la lesión debe ser mayor a 5 años. Fíjense en ustedes que para hacer el diagnóstico de esta leucoplasia verrugosa proliferativa, se sugieren cumplir con 2 de las siguientes combinaciones. Una de las combinaciones sería que tenga 3 criterios mayores, pero que siempre esté incluido la histopatología. Y la otra combinación sería 2 criterios mayores y dentro de los 2 mayores incluir la histopatología y 2 criterios menores. En cualquiera de estas 2 combinaciones que tuviera el paciente en su presentación, podemos decir que es una leucoplasia verrugosa proliferativa. Acá estamos viendo una, miren qué linda foto. Este caso fue presentado en uno de los encuentros de estudiantes y profesores en Rosario. Y no sé si fue tan bien presentado, pero nos han alabado la fotografía que habíamos hecho. Esta es otra leucoplasia verrugosa proliferativa. Miren la extensión que tiene. Y vamos a las características topográficas. ¿Cuáles son las localizaciones frecuentes? Retrocomisural, costa yugal, reborde y lengua. ¿Y cuáles son las zonas de alto riesgo? El piso de boca, la cara ventrolateral de lengua y el paladar blando. ¿Qué pasa con la histopatología de las leucoplasias? El rasgo histopatológico, ya sabemos que el diagnóstico leucoplásico, de la leucoplasia es clínico, pero cuando vamos a la histopatología, el rasgo más constante se da por la presencia, en primer lugar, de una hiperkeratosis, que puede ser orto o parakeratosis, una hiperplasia epitelial, es decir, aumento en el espesor del estrato espinoso, y es frecuente la papilomatosis. Y por último, un infiltrado inflamatorio leve. Cuando nosotros hacemos la histopatología, puede ocurrir que haya una displasia epitelial. Yo no voy a empezar a hablarles a ustedes cuáles son los signos que caracterizan la displasia epitelial, porque sin duda ustedes saben mucho mejor por anatomía patológica. Pero ya sabemos que cuando hay una displasia epitelial, ¿qué pasa? Hay alteraciones a nivel de la célula y hay una desestructuración del epitelio, que vuelvo a repetir, no voy a hablar ahora de eso porque se nos va a ir el tiempo. ¿Y qué puede pasar? Que los cambios displásicos están graduados, en este caso, en leve, moderado, severo. Leve, cuando son mínimos y están confinados al tercio inferior del epitelio. La moderada, cuando toma 2/3, y la severa, cuando los cambios ocupan más de 2/3. Esta es la clasificación y un sistema que se llama de estadiaje. Esto es lo último de la leucoplasia oral. Esta clasificación, ustedes me dirán, no, hay tantas clasificaciones que la clínica, que el estadiaje. Bueno, esto no es tan importante que lo sepan, porque esto, digamos, es como más para posgrado, pero yo les quiero explicar, porque lo van a ver y van a decir, la doctora esto no nos ha dicho. La clasificación y el sistema de estadiaje de la leucoplasia sirve para pronóstico y tratamiento. Acá se clasifica y se estadifica la leucoplasia y se tiene en cuenta el tamaño y la patología de la leucoplasia. Y decimos que hay una leucoplasia
L1, que es la leucoplasia, que única o múltiple, es decir, puede estar en más de un sitio, miden menos de 2 centímetros. Las leucoplasias 2 es cuando miden entre 2 y 4 centímetros. La 3 es cuando única, múltiple, junta, como ustedes le quieren llamar, mide más de 4 centímetros. Y la LX es un tamaño no especificado. Patología. Hablamos de P0 cuando no hay displasia, P1 cuando hay displasia, que podrá ser leve, moderada o severa, y la PX hay ausencia o presencia de displasia, pero el patólogo no nos ha informado. Entonces, vamos a hacer con imágenes, vamos a ir viendo. El estadio 1 implica una L1 y una P0, es decir, una leucoplasia que mide única o múltiple menos de 2 centímetros y no tiene displasia. El estadio 2 incluye la leucoplasia 2 y P0, es decir, mide entre 2 y 4 y no hay displasia. El estadio 3 incluye la L3, leucoplasia de más de 4 centímetros sin displasia, o la 1 y la 2 con presencia de displasia. Y por último, el estadio 4 corresponde a la L3, es decir, una leucoplasia de más de 4 centímetros y con displasia epitelial. Diagnóstico de la leucoplasia. El diagnóstico de la leucoplasia, chicos, es clínico. Y el diagnóstico definitivo, ¿cómo lo hacemos? Eliminando factores etiológicos, traumáticos, micóticos y controlando la lesión. Si esa lesión, una vez que nosotros hemos eliminado todos los factores que pudieran estar implicados en su etiología, esta leucoplasia no cede, hay que hacer un estudio histopatológico. También es importante tener en cuenta hemogramas y estudios bioquímicos en la búsqueda de posibles estadios sistémicos o estados sistémicos que pudieran estar complicando el cuadro de la leucoplasia. Diagnóstico diferencial de la leucoplasia. Leucoedema. Miren ustedes, este es un leucoedema que ha tomado toda la extensión de la mucosa yugal en un paciente coqueador. El leucoedema que aparece como una película difusa que en general toma toda la extensión de la mucosa yugal, una superficie y da a la mucosa un color blanco grisáceo. Acá tenemos otro leucoedema en ambas mucosas yugales, mucosa yugal derecha, mucosa yugal menos extenso en la mucosa yugal izquierda. La candidiasis. El primer paso para establecer el diagnóstico diferencial de una leucoplasia con una candidiasis es determinar si al raspado se desprende o no. Miren ustedes esto clínicamente, qué parecido a una leucoplasia. Pero si nosotros pasamos una gasa, todo esto se va a desprender y va a dejar en el fondo una erosión una superficie erosiva. El líquen hiperqueratóxico, que ya les debe haber mencionado el doctor cuando ha dado la clase, cuando nosotros estemos dudando, porque el líquen hiperqueratóxico clínicamente es muy parecido a la leucoplasia, muy parecido. A veces es difícil de diferenciar. Pero cuando estemos dudando entre una leucoplasia y un líquen hiperqueratóxico, vamos a buscar las estrías de Wicker, que la leucoplasia no la tiene. Las queratosis por trauma. Ya hemos dicho que el concepto de queratosis por trauma está fuera del concepto de leucoplasia. El nevo blanco esponja. El nevo blanco esponja es una entidad, una nosología, una patología rara de encontrar. Es hereditaria, autosómica dominante.
y puede existir o puede aparecer en el nacimiento o en la pubertad. Afecta generalmente a la mucosa oral en forma simétrica. Microscópicamente, o al hacer el estudio histopatológico, ¿qué vamos a encontrar? Un epitelio engrosado, con una marcada espongiosis, acantosis y paraqueratosis. Las lesiones liquenoides. Las lesiones liquenoides, que son lesiones blancas que aparecen en cualquier sitio de la mucosa bucal y que están en íntima asociación a superficies metálicas. Por ejemplo, en este caso, miren la cantidad de amalgamas que tiene este paciente, o puede ser una prótesis, por ejemplo, de cromo, que es un metal y que puede dar la aparición de una lesión liquenoide. Cuando nosotros eliminamos el metal, en este caso las amalgamas, y las reemplazamos por obturaciones estéticas, la leucoplasia la lesión liquenoide tiende a desaparecer. La leucoplasia pilosa. La leucoplasia pilosa no es una lesión precancerosa. La leucoplasia pilosa está producida por el virus del Epstein-Barr. Antiguamente se decía que la leucoplasia pilosa era un síntoma o un signo patognomónico del paciente HIV. Hoy sabemos que esta leucoplasia pilosa puede aparecer en cualquier paciente portador de una inmunodepresión. Por ejemplo, en un paciente trasplantado. Esta leucoplasia, que se llama pilosa, aparece a nivel de los bordes de la lengua, como pelos, como cabellos, como vellos. Pero miren acá, por ejemplo, qué distinta la forma de presentación de esta leucoplasia pilosa. Este era un paciente HIV, que desde un primer momento había negado su homosexualidad, pero bueno, a través del interrogatorio pudimos saber que era un paciente HIV positivo y un homosexual. Tratamiento de la leucoplasia. ¿Qué hay que tener en cuenta? Primero, la etiopatogenia. Segundo, la clínica. Y en tercer lugar, la histopatología. ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, hay que eliminar los posibles factores que pudieran estar implicados en su etiología. Y hay que realizar biopsia. Cuando la leucoplasia es sin displasia y es extensa, hay que eliminar factores etiopatogénicos y hay que hacer un control a los 6 meses. Cuando la leucoplasia tiene displasia, hay que eliminarla quirúrgicamente. Siempre hay que tener en cuenta que hay que hacer un tratamiento anticandidiásico, sobre todo en aquellas leucoplasias no homogéneas. ¿Cuáles son los factores de riesgo de las leucoplasias? Sin duda, la presencia de la displasia. Las leucoplasias que tienen mucho tiempo de evolución. Y como hemos dicho, las formas no homogéneas porque tienen 7 veces mayor probabilidad de cancerizar. Los pacientes que tienen más de 70 años. Y las leucoplasias que están localizadas, por supuesto, en la zona de alto riesgo, como son el piso de boca, la cara ventrolateral de lengua y el paladar blando. ¿Y cuáles son las leucoplasias de mejor pronóstico? Por supuesto, las homogéneas. Las que no tienen atrofia epitelial, que son las homogéneas, y las que no tienen atipías. Y las de peor pronóstico, las que tienen atipías celulares, tienen atrofia epitelial y las erosivas moteadas. Eritroplasia. Etimológicamente, eritroplasia, ¿qué es? Semiológicamente, es una placa bien definida, con una superficie aterciopelada de color rojo vivo. Pinborg
dice que es una placa aterciopelada de color rojo intenso que no puede ser caracterizada ni clínica ni histopatológicamente como atribuible a ninguna otra entidad o enfermedad o patología. Eversole, que es un investigador, estos son los distintos conceptos según los distintos investigadores. Clínicamente, la eritroplasia es plana, con una superficie lisa o granular. Miren, acá estamos viendo la superficie granular. No suele aparecer sola, sino que se da con mayor frecuencia en forma mixta. Es decir, hablamos ya de eritroleucoplasia. Hay zonas blancas o placas blancas y zonas rojas que corresponden a la atrofia epitelial. Histológicamente, ¿qué puede ocurrir cuando hacemos un estudio o una biopsia de una eritroplasia? Puede haber cambios preneoplásicos, como un aumento en el número de mitosis y cambios disqueratóxicos aislados, en cuyo caso vamos a hablar de eritroplasia. Puede haber atipía en todo el espesor del epitelio y hablamos de lo que autores hablaban de la eritroplasia de Queirad, que es un carcinoma in situ. Entonces ya no es una eritroplasia, es un carcinoma in situ. Y puede ocurrir que haya cambios histológicos compatibles con un carcinoma espinocelular. La orientación terapéutica va a depender de la histopatología. Si es un carcinoma espinocelular o in situ, tratamiento oncológico. Y si es eritroplasia, eliminación quirúrgica y controles periódicos de ese paciente. Fundamental. ¿Qué conclusiones podemos sacar entre lo que hemos hablado de leucoplasia y de eritroplasia? Que la vigilancia clínica e histológica, escuchen bien, clínica e histológica, es indispensable ante la presencia de una leucoplasia o una eritroplasia. Si la leucoplasia no es displásica, hay que reevaluar clínicamente cada 6 meses el paciente. Si hay displasia, hay que eliminar quirúrgicamente y controlar el paciente cada 2 o 3 meses. Si hay cambios que incrementan la gravedad de la lesión en la evolución o persisten los hábitos nocivos, porque hay pacientes en donde nosotros, por ejemplo, le hablamos de la presencia de la leucoplasia, de una lesión o un desorden potencialmente maligno, le decimos que elimine el hábito, el paciente no elimina el hábito, hay que hacer controles histopatológicos periódicos. En la eritroplasia, eliminación quirúrgica y controles periódicos. Queilitis actínica. La queilitis actínica es un término que define una lesión que puede ser ulcerada, puede ser costrosa y que aparece en el borde vermellón de la mucosa labial. Es un desorden potencialmente maligno que está inducido por la exposición solar repetitiva y que se caracteriza porque hay alteraciones micro y macroestructurales en ese labio. Tiene mayor predisposición en el sexo masculino, en pacientes mayores de 40 años y son más predispuestos los pacientes de raza blanca y de ojos claros. ¿Cuáles son otros tipos de pacientes que pueden estar predispuestos a la queilitis? Los que se exponen indiscriminadamente a la radiación solar, los que viven en las grandes alturas y los habitantes rurales, los pescadores, los marineros, los obreros, los albañiles. ¿Cuáles son las características clínicas? En estadios iniciales puede aparecer un pequeño eritema, puede aparecer un edema en
en el labio inferior. En estadios más avanzados, como en este caso, fíjense, hay un engrosamiento, ya el epitelio se comienza a engrosar. Pueden aparecer las placas blancas y hay áreas inflamatorias, puede haber fisura, puede aparecer un borramiento del borde bermellón. Fíjense en cómo acá prácticamente no existe el borde bermellón del labio. Y el labio, ese labio inferior que está afectado, tiene pérdida de su turgencia normal. Cuando nosotros ya estamos viendo este borramiento del borde bermellón del labio, ya tenemos que empezar a sospechar que probablemente esta lesión ya se está transformando, si no está ya transformada. ¿Cuál es el tratamiento? Hay que mantener una buena higiene de la zona. Hay que evitar los traumatismos, porque si yo tengo una queilitis y todavía le asocio, por ejemplo, un paciente que tiene la costumbre de estar mordiéndose el labio o que está asociado a un paciente con un hábito de cigarrillo, por eso hay que abandonar el hábito del tabaco, hay que hidratar la mucosa del labio y el paciente tiene que usar pantallas solares totales para evitar o impedir que pasen los rayos ultravioleta. Úlcera traumática crónica. La úlcera traumática crónica es una pérdida de sustancia que puede tener tamaños, profundidades variables. Es de evolución crónica. Puede adquirir forma oval, redondeada, o muchas veces adquiere la forma del agente que la está produciendo. ¿Y qué agente puede producir una úlcera traumática crónica? Una prótesis que está mal adaptada, un retenedor que puede estar fracturado, un borde cortante de un elemento dentario, una obturación desbordante. ¿Y cuáles son las localizaciones más frecuentes de esas úlceras? Los bordes de lengua, la cara ventral de la lengua y el piso de boca, que para desgracia son las zonas de alto riesgo del cáncer bucal. Ante la presencia de una úlcera traumática crónica, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay que eliminar la noxa o lo que la está produciendo. Si la noxa esa persiste, si el paciente tiene una úlcera y la noxa está persistiendo, esa noxa, se puede, en su evolución, esa úlcera puede transformarse. Ahora, sacamos la noxa que la está produciendo y la úlcera no desaparece. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que biopsiar. Hay que evaluar los hábitos del paciente, que es lo que les he dicho anteriormente, como el tabaco, el alcohol, la sepsis bucal, los traumatismos. En pacientes mayores, además, consideremos enfermedades generales, como pacientes diabéticos que puedan tener problemas circulatorios. Conclusión, chicos. Los desórdenes, antes de ir a la conclusión, quiero recalcar esto. Ante la presencia de una úlcera traumática crónica, debemos eliminar la noxa que la está produciendo. Si eliminamos la noxa y la úlcera continúa, por favor, hay que biopsiar. El otro día le preguntaba a uno de los alumnos cuál sería la conducta a seguir ante la presencia de una úlcera traumática crónica cuya noxa lo había puesto como ejemplo, un retenedor fracturado. ¿Qué pasa si yo elimino esa prótesis o ese retenedor que está fracturado, que está actuando como una noxa, y la úlcera continúa? ¿Qué debo hacer? ¿Qué haría usted como profesional? Y me contesta una citología exfoliativa. No, chico, una citología exfoliativa tiene otra indicación, ¿no? Para una úlcera traumática crónica
que no desaparece aún eliminando la noxa. Bueno, y ahora vuelvo con el tema de la conclusión. Los desórdenes potencialmente malignos de la cavidad oral son un objetivo primordial para la prevención del cáncer en esta localización, o sea, en la localización bucal. El riesgo de transformación maligna difiere para cada entidad definida, por supuesto. Nuestro compromiso es el de trabajar en la prevención primaria del cáncer. Hay que eliminar los factores de riesgo que pudieran producir y tratando de establecer hábitos saludables en nuestros pacientes. Pero cuando la prevención primaria no existe o ha fracasado, por favor fijemos el objetivo en la detección de los desórdenes potencialmente malignos y en el diagnóstico del cáncer en el estadio más precoz de él. La bibliografía de referencia, pueden verlo de Cecotti, de Vagan, de Grimpan, de Causon, de Pinborg. Hay otras bibliografías de apoyo, como las que yo ya les había mencionado cuando hemos hablado de úlcera traumática crónica, el del doctor Lanfranchi Teixeira, la doctora Aguas. Hay otras de Bagnosy, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas gracias. Doctora, tengo una duda. Sí. De la clasificación de Bagnosy, Sí. clasificaba entonces el grado 1 y 2. Acá pero bueno, ahí está. Bagnosy no. Bagnosy te decía que había una simple, una verrugosa y una erosiva. Sí. Lo que pasa es que yo he comparado Bagnosy con Grimpan, que Grimpan ya es un autor viejito, pero del cual aprendemos muy mucho. Y yo lo que he hecho es comparar la de Bagnosy con la de Grimpan. Bagnosy dice que hay simple, y yo la he comparado, no es que la he comparado yo, la simple Bagnosy corresponde al grado 1 y 2 de Grimpan, la verrugosa al grado 3 o verrugosa de Grimpan, y él hablaba de una erosiva. Grimpan nunca habló que había clínicamente una leucoplasia erosiva, pero sí decía que de los 3 grados que había Grimpan, cualquiera de los 3 se podía erosionar y que correspondería a la erosiva de Bagnosy. Ah, bien. Bien. Gracias, bueno, Doc. No, por favor. Vamos a ir. A ver. Vamos a detener la presentación. Lamento que mientras estaba hablando he visto que había chicos que querían entrar, pero chicos, lamento, pero no puedo. Una vez que yo empiezo la presentación, yo desactivo la cámara. ¿Por qué? Porque muchas veces la cámara me produce a veces que se me cortan las imágenes o se me congelan las imágenes. Entonces los jefes siempre me retan un poquito, porque bueno, yo ya estoy medio viejita y las cosas informáticas no, por ahí choco y no las sé manejar muy bien. Pero ellos siempre me dicen, doctora, cuando se dé la clase, nos dicen a la doctora Ubierna y a mí, que somos las más gerontes, desactive la cámara, porque desactivando la cámara a veces la señal es mejor. Por eso, bueno, de todas maneras, ¿para qué me quieren ver la cara a mí si ya me han dicho todo que soy mala? Por eso desactivo yo la cámara y entro con las imágenes y siento que quieren entrar, pero ¿qué pasa? Si les doy entrada tengo que volver a salir de la presentación y después volver a entrar. Y con el tema del internet, que se corta, que no se corta, que se frisa, que no se frisa, ya no me pidan tanto. Bueno, chicos, espero que hayan aprovechado la clase. El martes que viene, espero que haya más alumnos. El martes que viene voy a hablar de tumores de la boca. Acá lo veo que está Franco y ya no la veo a la Juliana. Ah, no, sí está Juliana. Bueno, Juli, espero que hayas aprendido. ¿Te ha servido de algo la clase? Sí, Doc.
Bueno, querida, ¿vos, Franco? Sí, también, Doc. Muchas gracias. Bueno, cualquier cosa, que ustedes tienen que rendir ya en la próxima mesa, cualquier cosa, van por la cátedra y le podemos dar una mano. Bueno, chao chicos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Doctora. Chao, doctora, gracias. Bueno, Chao, chao, doctora. chao.